Buenas noches. Buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, Ana. ¿Cómo está, Danilo ingeniero? Poma les saluda. ¿Cómo está? Vamos a dar Podemos... inicio, ingeniero, ¿me permite? Por favor. Sí, claro. Sí, buenas Muchas gracias, noches. ingeniero. Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ana María, a nombre de Mentor y Capacitación y Consultoría. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la Masterclass Protección de Motores Eléctricos. A continuación voy a mencionar los módulos que se van a tocar en este tema. ¿Me permiten un momento, por favor? Aquí. Bueno, el Programa Internacional de Alta Especialización, Monitoreo de Condición y Mantenimiento de Motores Eléctricos se va a tratar los siguientes módulos: fundamentos de motores eléctricos, aplicaciones y selección de motores eléctricos, operación de motores eléctricos, estrategia y gestión del mantenimiento de motores eléctricos, monitoreo de condición y diagnóstico de fallas. Y por último, estaremos haciendo los estudios de casos y análisis de fallas reales, para recordarles que este programa internacional está dando inicio este 31 de octubre. Ahora les presentaré una breve reseña aparte acerca del perfil del mentor, quien en esta ocasión nos acompaña, el ingeniero Danilo Poma. Bueno, ingeniero Danilo Poma es ingeniero electricista en la Universidad Nacional del Centro de Perú, UNSP, con una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Callao, UNAC, con más de 12 años de trayectoria profesional, con amplia experiencia en sistemas eléctricos de potencia, implementación, calibración de dispositivos de control y medición, protección de motores eléctricos, supervisión y gestión de procesos de operación y mantenimiento de los sistemas y máquinas eléctricas, con conocimientos certificados en el manejo de maletas de pruebas de las marcas Major, Omicron, Fluke, etc. Conocimientos en software de ingeniería como DL, Silence, ETAP, Power Station, etc. Laboró en las empresas líderes en el sector eléctrico y minero como Facetron SRL, OM Electric SAC, OM Electric Power System SAC, Compañía de Minas Buenaventura y Compañía Minera Hadbay, Perú. Actualmente se desempeña como senior de sistemas eléctricos de potencia en Compañía Minera Volcan a nivel corporativo. Bueno, sin más preámbulos, le cedo el pase al ingeniero Danilo, que está ansioso de arrancar esta masterclass y dándole todos los tips necesarios para esta presentación. ¿Me permite, ingeniero, un momento? Ok, ahora sí, detengo mi pantalla, dejo de compartir la pantalla y le doy el pase al ingeniero Danilo. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenida a esta masterclass. Buenas noches, Ana. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos los participantes. He visto ahí saludos de todos lados del Perú, también de otros países. Voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante, ingeniero. Ahí se puede apreciar mi pantalla, Ana. Sí, así es. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido al Masterclass de Protección de Motores Eléctricos. Mi nombre es Danilo Poma. Voy a relatar un poco de mi trayectoria, de mi experiencia. Inicié mi vida laboral en la parte de diseño y prueba de transformadores en la empresa Facetron. Luego trabajé también en la empresa OM Electric, en la parte de diseño, pruebas, comisionamiento en gran minería. Gran parte de mi experiencia está relacionado a esa empresa porque he realizado estudios eléctricos y startup de motores importantes a nivel nacional. Y tuve una perspectiva
desde la parte como empresa de servicios en OM Electric. Luego ingreso a trabajar a compañía minera El Brocal. Ahí pude ver desde la parte ya interna operativa los motores eléctricos y también trabajé en compañía minera Hatbay. Vi que una minera moderna, eficiente, y de estas dos empresas tengo gran experiencia que he adquirido y también actualmente me desempeño como senior de sistemas eléctricos en Minera Volcan y con mentoring en el tema de capacitaciones. Mi trayectoria académica es, bueno, he estudiado en la Universidad Nacional del Centro, con algunos cursos de especialización en TechSoup y una maestría en la Universidad Nacional del Callao. Bueno, pasamos ahora sí a la agenda del masterclass. Como punto número 1, vamos a presentar la introducción y clasificación de los motores. Luego, un contexto cronológico para ver cómo, dónde o cuándo se inicia el tema de las protecciones. Luego, las protecciones en sí misma de los motores eléctricos. Luego, la parte de mantenimiento de los sistemas de protección, que también es un punto muy importante en las plantas concentradoras. Y como punto 5, las tendencias y tecnologías que están y los avances en protecciones. Entonces, en esta primera lámina muestro de manera general las partes de un motor eléctrico y a qué parte de los participantes, algunos están iniciando recién y es importante dar un marco de referencia. Bueno, las partes del motor de inducción en este caso es el rodamiento, el eje, el rotor, aquí está el estator, la placa de características, luego el ventilador para el tema de refrigeración. Son las partes más relevantes para nuestro análisis de protecciones. Obviamente todos los componentes son esenciales. Entonces, a los elementos que me he referido se va a mencionar en las diapositivas siguientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este punto muestro los motores de aplicación general y motores diseñados. Voy a hacer mayor referencia a los motores diseñados debido a que mi presentación, ya que es un masterclass, está orientado a los motores de mayor potencia, en este caso de rotor bobinado, motor síncrono. Y la aplicación general, que son los motores diseñados en forma masiva bajo las directivas de las normas IS 60034, NEMA MG1. Estos motores lo voy a mencionar puntualmente, pero de los motores diseñados, estos sí lo vamos a ver con mayor detalle, pero aclaro que en el curso sí se va a tratar también de los motores de aplicación general. Bueno, este diagrama es importante para la selección de motores eléctricos. ¿Cómo se inicia el requerimiento? Iniciamos con este punto. Tenemos que ver las especificaciones eléctricas, luego las especificaciones mecánicas del motor eléctrico. ¿Cuáles son los datos más relevantes respecto a las características de la carga? Por ejemplo, está la salida, las velocidades requeridas, el tipo de máquina a accionar. Este está referido a la carga. Puede ser una chancadora, faja, bomba, ventilador. Y las características de torque. De acuerdo a la carga, el torque requerido va a variar, ¿no? Entonces, también la inercia convertida en el eje del motor, el régimen de arranque, el tiempo de operación, el aumento de temperatura, el temperature raise, métodos de arranque, arranque directo, estrella triángulo, arranque por variador,
designación del deslizamiento en caso de altos deslizamientos. Luego de eso, también tenemos que especificar las fuentes de energía, en este caso si es trifásico, monofásico, voltaje, frecuencia, las condiciones de arranque, también la amplitud de fluctuación, caídas de voltaje, y luego otro punto importante también, ¿para qué velocidad o para qué frecuencia? ¿La frecuencia comercial o la frecuencia variable? Ya que un motor que va a trabajar a frecuencia fija y a frecuencia variable con variadores de velocidad, sus requerimientos son específicos y muy importantes en caso de los variadores. En la parte mecánica, las características de la carga, fuerzas externas, radial, axial, método de acoplamiento, acoplamiento directo, correa, juego axial, descentramiento del eje, método de montaje y vibración permitida. También como características ambientales, temperatura. Si está dentro del -20 más, y si está fuera del -20 más 40 grados. Humedad, el ruido. No lo estoy leyendo todo porque la presentación se va a compartir porque el tiempo del masterclass es limitado, por eso me refiero a los puntos más relevantes. La altitud del nivel del mar cuando supera los 1000 metros. Bueno, de ahí sale una especificación del cliente, las normas aplicables, los estándares que tienen los clientes, en este caso los clientes mineros. Bueno, viene después el diseño eléctrico, el diseño mecánico y sale la especificación para la fabricación del motor eléctrico. Entonces, este diagrama es muy importante tomar en cuenta porque conlleva a una toma de decisión multidisciplinario, electricistas, mecánicos, del personal de mantenimiento en mina. Paso a la siguiente lámina. Ahora, tipo de motores eléctricos. Como ya mencionaba en la lámina anterior, motores eléctricos hay corriente continua, corriente alterna, pero para la presentación del masterclass me voy a focalizar en los motores síncronos, motores asíncronos. En caso de los motores síncronos, en motor de polos salientes; en caso de los motores asíncronos, motor jaula de ardilla y motor de rotor bobinado. De estos motores, el más utilizado es el motor jaula de ardilla. En la industria minera, en mayor cantidad, por no decir el 80 al 90% son motores jaula de ardilla. Por ello la importancia de esos motores. En esta lámina muestro las fallas, un análisis de fallas estadístico en los motores eléctricos, realizados por General Electric y la institución de EPRI. ¿Qué dice General Electric? Para motores menores a 4 kilovoltios, indica que el mayor porcentaje de fallas está en el rodamiento. Luego le sigue en el rotor con 6% y el estator, ahí con la corrección del caso. El que le sigue es primero es rodamientos, luego estator, como se muestra en la imagen. Luego, de 4 kilovoltios a más, el mayor porcentaje de fallas se da en el estator. Entonces, siendo motores de mayor potencia la que vamos a ver en esta presentación, debemos focalizar en la parte del estator. Si bien es cierto, de forma general los motores sufren mayor problema por los rodamientos, como se puede ver, este es otro estudio del EPRI, que es la parte de los rodamientos. Pero para los motores de mayor a 4 kilovoltios, que son los motores en su mayoría de molinos, de chancadoras, está en el estator. Por ello la importancia de focalizar en la parte de protecciones del motor. En esta siguiente lámina muestro la importancia de tomar atención a los motores, ya que a nivel mundial los motores representan el consumo de energía del 40%.
y a nivel sector industrial minero, incluso de 60 a 70%. En realidad casi toda la carga de una planta es motor. Entonces su comprensión, su análisis detallado de estos equipos es muy importante. También quiero referirme a la curva de vida del aislamiento. Un motor, tomando premisas solo el aislamiento, debería durar de 20 a 25 años, con los mantenimientos respectivos, con los cuidados respectivos, con las protecciones adecuadas, sin forzar la parte mecánica durante los arranques, pero un motor diseñado. Pero en la realidad lo que pasa es a los 4 años o 5 años, el motor está fallando debido, uno, a que son motores desclasificados, quiere decir motores que han sido diseñados para hasta 1000 metros y haciendo un derrateo utilizan a una mayor altitud. Estos motores tienen un análisis particular que en el curso se va a realizar. Entonces deberían durar 20 a 25 años. Esta es la expectativa de vida del motor. En realidad toda la expectativa está relacionada al aislamiento. Entonces, todas las protecciones, el mantenimiento que se realice en un motor está orientado a cuidar el aislamiento. En esta lámina quiero mostrar cómo ha ido evolucionando los relés y los algoritmos en los relés. Tuve la oportunidad todavía de ver, por ejemplo, los relés electromecánicos y los relés de estado sólido. Y a este primer relé que apareció en el 1900, bueno, estos relés ya no los llegué a ver. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando desde 1900 hasta nuestros días, ¿no? Estamos en 2024. La tecnología de los relés. Los relés microprocesados, los relés con protocolos de comunicación para poder ser integrados a un sistema SCADA, a un sistema de la red, y basado en un análisis de transitorios con una captura de las ondas de corriente a alta resolución que puede hacer en los métodos de filtrado y detectar fallas incluso en devanados, barras rotas, el mismo relé. En diapositivas siguientes vamos a ver que hay funciones para detectar las fallas que he mencionado. Ahora sí ingresamos a las protecciones de los motores eléctricos. Estos son los subtemas de la protección. En este caso, voy a explicar respecto a la filosofía de protección, esquema de protección, estándares, un esquema de un motor síncrono, motor asíncrono, el más utilizado, el de jaula de ardilla, después del motor de rotor bobinado, luego una secuencia de pruebas de un start-up de un motor de rotor bobinado, y luego arranque de un motor síncrono. Es una filosofía de protección. La filosofía de protección responde a la pregunta ¿por qué? Te da una idea, una perspectiva general del requerimiento de protección. Por ejemplo, nos hace el requerimiento para evaluar los riesgos, selección de una protección de una forma adecuada, tipos de protección, monitoreo y mantenimiento, integración con el sistema eléctrico, documentación y capacitación. Este es un requerimiento general, una perspectiva general de la protección. Ahora, esquemas de protección. Responde a la pregunta ¿cómo? Esta es una representación más detallada de los componentes y conexiones. En este caso, los puntos a considerar son mayores y de acuerdo a las características del motor. Por ejemplo, la importancia del motor. Un motor de un sistema de bombeo no va a ser considerado lo mismo que un motor de un molino principal. Potencias y tamaños del motor, condiciones de operación, tipo de arranque, control de velocidad, carga y ciclo de trabajo, requisitos y normativas,
Protecciones básicas. Los motores de pequeña potencia, en la mayoría están implementados con estas protecciones básicas. Sobrecarga, corriente de protección contra cortocircuito, térmica. Ahora, en los motores de gran potencia, para la minería, se tienen que considerar protección diferencial, protección Ingeniero Danilo, estamos teniendo de problemas con su audio. fase, Ingeniero, ¿me escucha? protección de fuga a tierra, protección rotórica. Ingeniero. El de fuga Ingeniero, ¿me escucha? ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, por Sí, rato se sí, yo está sí le yendo escucho. la comunicación, ingeniero. Ah, correcto, dame un momento. Un Sí, momento. perfecto, ingeniero, no se preocupe. Hola, Ana. Ahora sí, Voy a ahora cortar sí. mi video para, tal vez puede ser Sí, por ya, ser la transmisión sí, de sí. video. Voy a dirigirme con solo Ok, voz y pantalla. Bueno, las disculpas del caso a los perfecto, ingeniero. participantes. Vamos a continuar. Sí, lo entendemos. Lo entendemos, ingeniero. Adelante. Ya, correcto. Estábamos en este punto. Y como punto 9 del el esquema de protección, las consideraciones de mantenimiento y monitoreo, SCADA y la integración de IoT. Bueno, como un resumen del esquema y de la filosofía y esquema de protección. La filosofía de protección se refiere a los principios generales y enfoque que guían la protección de los motores eléctricos, mientras que el esquema de protección se refiere a la implementación específica, incluye la elección de relés, fusibles, interruptores automáticos y otros. Muestro en esta lámina una clasificación de los relés de motores eléctricos bajo mi experiencia. De hecho, que hay relés de otros tipos, de otras características, pero estos son los más utilizados desde mi experiencia en el sector minero. Para motores de baja tensión está el relé T-Syst, Simocode de Siemens, el UMC de ABB, el C441 de Eaton. Para motores de media tensión, General Electric 869, en caso de ABB REM 545, en caso de Siemens, el 7SK85 y caso de Cell 710. En este punto quiero mencionar la información referencial para el startup de un motor eléctrico. ¿Cuáles son los datos que se necesita cuando alguien va a hacer el estudio y la puesta en marcha de un motor eléctrico nuevo, por ejemplo? Se necesita los datos técnicos, el datasheet. Ahí está la curva de daño térmico del rotor, estator, la temperatura race, los protocolos de prueba para ver que en fábrica cuánto han determinado por prueba la temperatura race. Luego el manual de instalación, operación y mantenimiento. Diagramas unifilares para ver el esquema del sistema eléctrico, si es neutro aterrado, neutro aislado. Manuales de los relés. Manual del arrancador. Estudio de coordinación de protecciones. Y luego este punto 8, importante también, el estudio de arranque de motores. Luego el estudio de coordinación de aislamiento también se requiere porque se tiene que utilizar los surge arrestor en caso de los motores de rotor bobinado o el motor de jaula de ardilla. Estudio de calidad de energía y este también es un punto importante, el 11, comunicación con fábrica. Porque vamos a ver en una diapositiva cómo cuando hay una característica anómalo se tiene que coordinar con fábrica. Pregunto, Ana, ¿me escuchas bien? Sí, correctamente, ingeniero. Muchas gracias.
Ahora, en esta lámina voy a mostrar el esquema de protección de un motor asíncrono, el motor más usado en la industria minera. Este es un esquema contactor y motor y un interruptor aguas arriba. El contactor sirve para aperturar, en la mayoría de los casos, hasta 8 kiloamperios de corriente, pero no es recomendable que abra corrientes incluso de 8 kiloamperios porque está cerca a su soportabilidad. Entonces, en este caso, para este esquema, el contactor se configura para que aperturen sobrecargas y en cortocircuito el interruptor aguas arriba. En algunos casos hay contactor fusible. El fusible está seleccionado para el tema de cortocircuito. Aquí podemos ver el transformador de corriente de fases, transformador de corriente de secuencia cero o el homopolar y el transformador de corriente de diferencial. También está el RTD de ambiente, RTD del estator, RTD de rodamientos y un tacómetro para tomar referencia a la velocidad. En esta parte, en esta imagen, lado derecho, muestro que a la hora de seleccionar el motor, también deben seleccionar un Motor Switch Protector. ¿Cuál es el beneficio para el motor el seleccionar correctamente este dispositivo? Para los transitorios de alta frecuencia que se producen debido a un switching de los interruptores, debido a descargas atmosféricas, las ondas de transitorio son desviados a tierra por este capacitor y por este surge arrestor. Entonces, ahí como se puede ver gráficamente, por ejemplo, ahí ingresa una onda de frente muy alto, pasa al el capacitor, la onda se hace más pequeña, entonces ahí estás cuidando tu aislamiento. Importante considerarlo. En esta lámina muestro el esquema del rotor bobinado. Este es el interruptor principal, interruptor del lado estator. Este es el contactor del lado del rotor. Y estas son las resistencias. Esta resistencia, para el ejemplo que vamos a analizar, son una resistencia líquida, LRS. Las características del motor que se va a analizar son de 10.000 voltios, estator, corriente en estator 456 y diseñado para la altitud 4.350. Recordemos de este esquema porque diapositivas abajo se va a analizar el arranque, la secuencia de arranque, los ajustes que se debe realizar para un adecuado startup de este tipo de motor. En esta lámina muestro el esquema del motor síncrono. Bueno, a diferencia del anterior, este motor tiene una bobina de campo y una tensión de campo. Tiene un clutch. Los motores síncronos arrancan en vacío. Y láminas abajo también vamos a ver cómo es el comportamiento de corrientes y tensiones durante el arranque, durante el ingreso del campo y durante el clutch. ¿Qué transitorio se origina cuando hace el clutch de la carga? Paso a diapositiva. En esta lámina quiero mencionar la importancia también de saber del ingeniero de protecciones los motores con BFD. El estándar clasifica en 3 zonas. Y podemos ver zona 1, zona 2 y zona 3. El motor está en el lado del zona 3. Debe tener protecciones por sobrecarga térmica 49S, RTDs, protección diferencial. Y en la zona 2, el variador también tiene sus protecciones.
El variador es casi como un relé que tiene varias funciones de protección. Que en el desarrollo de las clases lo vamos a ver, ¿no? Según el estándar de referencia. Ahora, en este lado del zona 1, ahí sí son protecciones conocidas, ¿no? Respecto al transformador. Está la diferencial de transformador, las de sobrecorriente de tierra, lado primario del transformador. En esta lámina quiero mostrar las normas en los estándares de referencia para hacer un análisis adecuado de protecciones eléctricas. Tenemos que conocer la norma MG1, la norma IEEE 841, la norma de protección de motores, la C3796, que ha sido descontinuada, y la actualización, la norma que está vigente es el 3004.8/2016. Diapositivas abajo vamos a ver los ajustes típicos basados en esta norma 3004 y cómo la misma norma indica que debemos hacer un análisis específico para cada aplicación y no guiarnos así a rajatabla, como se puede decir, de los ajustes que recomienda el estándar. Paso a la siguiente lámina. También, así como para las protecciones, también hay para las configuraciones de los variadores. Como indicaba en láminas anteriores, los variadores también son como unos relés. En este caso está la normativa IEEE estándar 958 y está el IEEE 1556. Basado en estos dos estándares, se hacen los ajustes de los variadores. Ahora sí ingresamos a los esquemas de protección, pero ya en las funciones de protección. En esta masterclass me voy a referir de forma general. No puedo ingresar a detalle a cada función de protección, cómo trabajan. Puntualmente alguna protección voy a incidir, pero muestro de forma general las protecciones. En este caso, hay dos grandes grupos para motores de inducción y motores síncronos, como podemos ver aquí. Para un esquema de fusible contactor y para un esquema con interruptor. Entonces, aquí están todas las funciones que se debe implementar de acuerdo al esquema que se tiene, fusible contactor, interruptor. Entonces, esta presentación va a ser compartida, entonces, en el cuadro resaltado están todas las protecciones que se debe activar de acuerdo al esquema. Por ejemplo, está funciones 27 y 59, que es under voltage y over voltage. Está la función 66, que es el número de arranques por hora. Entonces, esta es una muestra de qué protecciones se debe habilitar de acuerdo al esquema y al tipo de motor, como una referencia. En esta lámina quiero mostrar los criterios de ajuste de las protecciones eléctricas. Por ejemplo, para sobrecarga térmica, que es función 49, recomienda la norma ajustar a 105% como alarma y disparo trip 115% cuando el factor de servicio es 1 y 125% cuando el factor de servicio es 1.15. Para el desbalance de voltaje también hay una recomendación, alarma 2% y disparo de 3 a 5%. Y así
para las diferentes funciones de protección, falla tierra y cortocircuito, cortocircuito trifásico, en este caso. Una recomendación que haces debe estar ajustado de 1.6 a 2 veces la corriente de rotor bloqueado. Quiero puntualizar en esta lámina el ajuste de la función de trabamiento mecánico. En inglés es mechanical jump. Y nos vamos a dar cuenta en las diapositivas siguientes que este ajuste pick-up de 1.7 veces el CT por un tiempo de 1 segundo en protecciones, así exagerando, es una eternidad, 1 segundo. Entonces vamos a ver que estos se tiene que ajustar a valores menores y a valores más realistas, basado en un registro dinámico o basado en un análisis dinámico del motor. Es por ello que la norma mismo indica que estos valores son referenciales. Lo que se tiene que hacer es un estudio específico para cada aplicación. Por ejemplo, en esta lámina muestro el ajuste recomendado por la norma es 0.5 por FLC, Full Load Current. En campo, en experiencia, se encontró ajustado, por ejemplo, a esta de línea azul, a 114 amperios. Se hace el registro dinámico del motor y este color rojo es la corriente en vacío del motor. Entonces, cuando el motor está desacoplado de la carga, sucede esta corriente de vacío. Y como está ajustado por sobre el azul, generaría un disparo en el interruptor. En una primera instancia, generando una confusión ahí en los operadores y tomándole tiempo el análisis que tienen que ingresar a las oscilografías, todo. Entonces, he aquí la importancia de los registros dinámicos del motor y notar a qué debe estar ajustado, ¿no? Entonces, en este caso específico, si la norma dice 0.5 y incluso el ajuste estaba en 0.44 por la corriente que es 456 a 200 amperios y se producía un corriente de vacío de 114, originaba un disparo cuando estaba desacoplado. Entonces, se deshabilita temporalmente para trabajar haciendo pruebas en ese motor, porque cuando haces un startup de un motor se tiene que hacer arranques en vacío, luego arranques con varios porcentajes de carga. Entonces, un punto más a considerar que la normativa es una referencia. Paso a una lámina siguiente también respecto al ajuste de temperatura por RTDs, lecturado por RTDs. En este caso, el estándar te da una recomendación de ajustar alarma 130 grados, disparo 155 para un clase de aislamiento F. Todos sabemos que F tiene como temperatura máxima 155 grados. Te manda muy al extremo estos ajustes recomendados por la norma. La realidad en campo, en las experiencias, se ve que el ajuste para alarma debe ser el raíz del motor más la temperatura ambiente medido en campo más 10 grados. Y el trip debe ser el raíz temperatura ambiente más 5 grados. Un 5 grados entre alarma y disparo, en la experiencia he verificado que es casi media hora. En un caso me pasó cuando se apagó un ventilador en uno de los motores y empezó a calentar el devanado. Me dio tiempo incluso de ingresar
a desactivar la lectura de ese RTD y solucionar el tema del ventilador, para su referencia. Ahora, en el ajuste de los RTDs hay que tener en cuenta si el motor es diseñado para la altura o es derrateado. En caso sea derrateado el motor, se debe hacer el recálculo de la temperatura raíz a la altura. En este caso, por ejemplo, asignado para este ejemplo, el raíz a nivel del mar es 68 y como el motor va a trabajar a 4500, se hace un derrateo. Entonces, el raíz a la altitud sería 44.2 grados Celsius. En base a esto se tiene que hacer los ajustes tomando en cuenta estas fórmulas. Es por eso importante saber sobre el motor, como decía en diapositivas anteriores, el protocolo de pruebas, el datasheet y la placa de características, todo el historial posible de ese motor, porque si no puedes estar cometiendo el error al asumir un valor. Eso quiero transmitir en esta lámina. Relacionado a la anterior lámina, en esta parte muestro la temperatura, la operación, la temperatura de operación normal de un motor de molino, por ejemplo. Como se puede ver en la gráfica, cada cuadrado es un día aproximadamente. Entonces acá tenemos 2 días, 3 días, mejor dicho. En 3 días, ¿cómo se han comportado las temperaturas del estator en este motor de molino? La temperatura máxima ha llegado a 90 grados, pero casi en promedio está en 80 grados. Entonces, el ajuste basado en el estándar que te dice 150, 130 alarma y 155 está por los cielos acá. Entonces, por eso el ajuste más realista es de esta siguiente manera, ¿no? Temperatura raíz de 80 grados a la altura, más 15 de ambiente en las mineras, a 4500, la mayoría de las temperaturas ambientes es 15 grados. Debe haber excepciones, por supuesto. Y más 10 grados de margen de temperatura. Entonces, el ajuste de alarma en 100 grados y disparo en 105 grados. No hay necesidad de mandarse a muy alto valor de 130 y 155. Y este ajuste más realista te ayuda a detectar algunas anomalías durante la operación del motor. Por ejemplo, cuando menciono de un ventilador de uno de los motores se apagó o tripió su relé de baja tensión, vi que la temperatura pasó a 90 y me salió una alarma, ¿no? No es típico. Entonces nos pusimos a analizar de inmediato, nos acercamos al arrancador y tomamos la decisión y evitamos la parada de ese molino. Ahora, cuando está muy alto está el ajuste, ya pues eso ya no te advierte de esos casos, ¿no? Esperas a que en realidad se destruya o se dañe el aislamiento. Ahora, en este caso, voy a pasar al análisis del esquema de protección de un motor asíncrono. Creo que hay consultas, ¿no? A ver, un momento. Sí, ingeniero, ¿me permite un momento, por favor? Quisiera darle el pase al ingeniero Iván Turco. Danilo, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿qué tal? Te Buenas ayudo con noches, las Iván. consultas ahí para... eh, Sí, Iván, adelante. dale. Me preguntan, Fernando Vera dice, ¿qué condiciones debe tener un motor para trabajar con variador de velocidad? Tiene que ser un motor seleccionado para variador de velocidad. Según el estándar, es un aislamiento especial, un diseño especial. Hay otra pregunta también de Gregorio, donde indica, ¿cualquier motor trifásico puede funcionar con variador? Creo que lo vuelve a comentar, a ver si Sí, no. Bueno, se comete ese error de instalar con variador motores, incluso motores diseñados para 1000 metros, considerando el efecto del derrateo.
Esos motores, por el tema de los transitorios que origina el switching del variador, degrada el aislamiento paulatinamente. Ese motor no diseñado para variador va a soportar unos 2, 3 años, incluso hasta menos. Como no se Correcto. quema en el momento, dicen, no, va a seguir funcionando, pero 4 años. Entonces, todo ese gasto que conlleva, toda esa logística de bajar el motor al rebobinador, de regresar, todo ese costo se puede ahorrar seleccionando motores diseñados, como hemos explicado los criterios en la diapositiva 3, 4, si mal no recuerdo. Eso sería la Correcto. respuesta, Iván. Sí, y me haces recordar, Danilo, que en una operación estábamos preparando el trabajo para una parada de planta y habíamos hecho cambio de los de circuito con motores estándar, ¿no? Con variadores de velocidad. Pero felizmente solo probamos 2 motores. Íbamos a hacer un cambio de promedio 20 motores en paralelo. Solo probamos 2, eran motores antiguos, y al pasar terminamos de hacer el cambio con el variador de velocidad promedio de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Termina la guardia a 7 de la noche y a las 10 de la noche nos están llamando que uno de los motores se quemó. Y a la 1 de la mañana el siguiente motor se quemó. Imagínate con los 20 motores que hubiésemos cambiado. Una, una bonita historia. Después, Gregorio Ramírez nos pregunta, ¿esas tablas las van a compartir? Sí, Gregorio, la Por PPT supuesto. la va a compartir el ingeniero Danilo a través de la plataforma. Sí, muchas gracias, Iván. Voy a continuar y las demás preguntas respondemos al final porque veo que el tiempo está quedando corto. Dale, dale, dale. Hay un montón, ¿ah? Gracias, Gus. gracias, gracias. Ya, en esta lámina quiero mostrar el esquema de protección de un motor asíncrono. En este lado derecho está parte de la información del datasheet. Por ejemplo, importante para el estudio de arranque de motores o el estudio de protección de motores es el stall time al 100% de voltaje y al 90% de voltaje. Estos son graficados en el software, en este caso es ITA Power Station, por ejemplo el 28 que está acá, y también la curva térmica del estator. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las protecciones? El objetivo es que las curvas estén por debajo de esas curvas de daño térmico de estator y del rotor. ¿Con qué objetivo? De que no se caliente los devanados, ¿no? Cuando se calienta y al enfriarse genera hay un fenómeno ahí que llaman en las pruebas estáticas. En términos coloquiales se resquebraja el aislamiento, algo así. Entonces el objetivo es hacer los ajustes por debajo de la curva de daño térmico del estator y del rotor. Y también importante es entender cómo las funciones de protección en un motor de este tipo, asíncrono, trabajan de forma dinámica y secuencial. Por ejemplo, esta es la curva de tiempo de aceleración. Voy a resaltarlo, porque salió mal. Ya, no sé qué pasó. Ya, ahí voy a mostrar un momento. Bueno, la primera parte ya se captó, entiendo la idea, que proteger por debajo de las curvas de daño térmico estator-motor. Luego está la función tiempo de aceleración, que solo funciona en el arranque. Diapositivas abajo vamos a ver en qué momento se activa y se desactiva. Luego está la función de trabamiento mecánico, jump. Acá está ajustado a 2 y 5 segundos. Esto es de acuerdo a la aplicación. Recuerdan que la norma sugería a 1.75 y a 1 segundo. Para este caso estaría recontra subdimensionado ese ajuste. Entonces, por eso que los ajustes deben ser específicos de acuerdo al tipo del motor. Acá quiero mostrar
¿Qué funciones se activan durante el arranque? Como les indicaba, las funciones de protección de un motor de los relés son dinámicas. Durante el arranque se activa los ajustes de tiempo de aceleración y la parte de fusible para este esquema, luego la parte de cortocircuito y luego fusible nuevamente. Solo en el arranque se activa esta función de tiempo de aceleración. ¿Cómo funciona? Si el arranque se demora más de, por ejemplo, ahí es unos 3.5 segundos. Si el arranque pasa a 5 segundos, va a actuar esta función de protección. Si está por debajo, deja que el motor continúe su arranque. En esta diapositiva quiero mostrar ya una vez arrancado el motor, la función de tiempo de aceleración se activa, empieza a trabajar la curva de sobrecarga térmica en esta zona, luego la curva de trabamiento mecánico, fusible, la curva de cortocircuito y así. Entonces, durante una operación no podemos ver activación de la función acceleration time. Y durante el arranque tampoco podemos ver la activación del mechanical jump, porque el algoritmo del relé, al menos del General Electric, indica que el jump se activa una vez que el motor haya arrancado. Y en esta lámina quiero mostrar la zona de actuación de la función 49 o sobrecarga térmica. Solo es esta franja. Las otras franjas están cubiertos por la de mechanical jump, fusible. Entonces, ese esquema hay que entenderlo con claridad para hacer las pruebas de los relés y para saber cuando ocurre un disparo, ¿no? ¿Qué función está actuando? ¿Debería actuar o no debería actuar? Por eso es importante hacer el análisis dinámico del motor. Para este ejemplo específico se hizo un registro de arranque. El motor arranca en 3.5 segundos, existe caídas de tensión y hemos visto que las curvas están ajustadas por sobre este corriente de arranque, que le permite arrancar sin problema. Ahora pasamos al motor de rotor bobinado, que era el ejemplo que vamos a incidir. Para este caso, las funciones de protección que se muestran en pantalla están la sobrecarga térmica, el trabamiento mecánico, cortocircuito, falla tierra, tiempo de aceleración. Para este ejemplo, nosotros teníamos el registro de la corriente de arranque del motor, como se puede ver esta curva de color fucsia. Entonces, basado en ello, el motor arranca en el relé tiene un algoritmo para detectar la corriente de arranque. Entonces, hicimos un primer ajuste de 1.2, 0.1 segundo. En diapositivas, aguas abajo, vamos a ver el inconveniente que tuvimos y tuvimos que hacer un pequeño reajuste ahí. También en esta lámina quiero mostrar el esquema de protección de falla tierra, que es con un toroidal de 55. Y hay un caso particular de análisis en la diapositiva siguiente. En este caso, las fallas a tierra por sumatoria, sin que el esquema cuente con un TC toroidal, durante el arranque del motor de rotor bobinado generan asimetrías durante el arranque. Y esa asimetría, como es calculado, se origina una falsa corriente de secuencia cero y genera un disparo durante el arranque del motor de rotor bobinado. Pero mientras se tenga un toroidal de secuencia cero, estas asimetrías en el lado de fuerza se eliminan y en el lado secundario ya la corriente no supera ni los 25 amperios. Aquí superaban los 250, acá durante el arranque aparece 1 o 0,5 amperios por las pequeñas asimetrías.
Entonces, de ahí la importancia de disponer de un toroidal para los esquemas de protección de cargas específicas, en este caso motores, variadores inclusive, en el lado primario. Justo en este caso está el ajuste del YAM. Inicialmente habíamos hecho un ajuste de 0.1 segundo, pero durante el arranque se nos presentó un tema de sobrecorriente en el momento del cierre del contactor del motor rotor bobinado. Entonces lo que se hizo, se analizó, este tiempo demoraba algo de 130 milisegundos, entonces se hizo un reajuste a 0.33. Entonces con esto quedó trabajando el molino sin mayor inconveniente, pero como se puede ver, el ajuste es específico para cada tipo de aplicación. Bueno, en esta lámina quiero mostrar el proceso de pruebas que se realiza al relé de rotor bobinado, con maleta de pruebas, en caso del YAM, incluso con archivos Comtrade registrados con analizador dinámico, insertados en el Test Universe. También se tiene que hacer las pruebas de la parte de comunicación, señales con el SCADA, porque al final el relé del motor tiene que reportar, ya que el motor es motor de molino, tiene que reportar al SCADA y generar eventos y alarmas. También se tiene que hacer prueba de los interlocks y la lógica. Bueno, los relés tienen para monitorear sus contactos de entrada. Por ejemplo, cuando está de color rojito quiere decir que en esa binaria está llegando tensión, y cuando está sin color no hay tensión. Entonces, de esa forma puedes validar tu lógica. Obviamente en el curso se va a dar mayor detalle, aquí lo muestro así de manera general. Y aquí muestro la secuencia de pruebas de un motor de rotor bobinado. Para ello se tiene que instalar un equipo analizador dinámico en lado estator, lado rotor, para poder registrar los parámetros rotor, estator, y poder ver cómo es las características de arranque y de operación de ese motor y en qué condición lo estás dejando. Por ejemplo, este es su corriente de arranque en vacío del motor de rotor bobinado, 0.4 PUs, 0.4 de 456 amperios. En esta otra quiero mostrar respecto a la secuencia de pruebas que se hace en el startup de un motor de rotor bobinado respecto al electrolito. O bueno, se inicia haciendo un preparado del electrolito con ferroform de 8.4, se ve un torque de arranque, luego pasas a 9. ¿Cuál es el objetivo? De encontrar el mayor torque de arranque para vencer la inercia de la carga. Entonces, en esta lámina, este es el LRS, que voy a resaltar de color amarillo. Tiene en la parte inferior dos niveles. Y esto está conectado al lado del rotor. Y acá al costado también hago una referencia al interruptor principal y el contactor del lado del rotor. Entonces voy a explicar más o menos la secuencia. No está al detalle, pero de forma general cumple una secuencia. El interruptor principal debe estar sin bloqueos. Panel del LRS sin bloqueos y en automático. Desde la SCADA ven que cumple todas las condiciones de proceso. Temperatura de aceite, ventiladores, todo ese tema. 4. Mando de arranque del SCADA o de forma manual. El LRS recibe una señal de arranque del interruptor principal, o sea, de este interruptor principal recibe una señal de arranque. Las bombas de la parte inferior, esta es una bomba, son bombas. Inician bombear electrolito al nivel 2. Nivel 2 me refiero a esta parte. A esa parte. Disminuyendo la resistencia. De la que está sin agua, empiezan a subir el nivel de agua y va disminuyendo la resistencia. Hasta que a los 45 segundos cierra el contactor del rotor. Se envía un contacto auxiliar al relé principal. O sea, el PLC del LRS envía un contacto al interruptor principal, al relé del interruptor principal, indicando que
ya sucedió el corto del contactor de rotor. El relé recibe la confirmación de arranque, reconociendo el arranque exitoso del motor. Entonces, todo lo que he explicado lo vamos a ver ahora en forma gráfica, en forma de corriente. En esta parte está. Se hace un primer arranque con 4.8 kilogramos de ferroform, 9.6. Pues, si se puede ver acá en las gráficas, el de mayor torque es el verde, que está sobre el amarillo y sobre el celeste. Entonces, se logra un adecuado, se rompe la inercia de la carga y se deja en ese punto de 9.6. Obviamente para esto se tiene que leer el manual del LRS, se tiene que coordinar con fábrica, todo un tema en este punto. Luego se hace el registro de los arranques del lado de las corrientes de estator con la finalidad de... Estas corrientes son como un patrón del motor, ¿no? Si varía esto en tiempo o en magnitud, quiere decir que está pasando algo. Entonces se tiene como un patrón estas corrientes. Y también para saber si el contactor cierra en los 45 segundos que indica el manual. También se hace un análisis de torque. Y el de color azul, por ejemplo, es el torque nominal. Y el rojo es la corriente. El torque variable, ¿no? Torque transitorio, que es proporcional al cuadrado de corriente. Y como punto casi final del análisis de motor rotor bobinado, ante esas diversas pruebas, cuando cierra el contactor, se tuvo una experiencia de que sucede una alta corriente, que recuerdan que en las láminas, incluso esto nos originó una actuación por trabamiento mecánico. Entonces, ¿qué se hace cuando sucede este caso atípico? Cuando trabajaba en OM Electric, se presentaban diversos casos de arranques de motor rotor bobinado y no sucedía este caso atípico, ¿no? En este caso especial pasó. Y lo que tuvimos que hacer es conversar con los supervisores de la unidad minera y luego con fábrica, hacer reuniones y decidir que si este patrón podías continuar, es aceptable, ¿no? Entonces fábrica dijo, no, mi motor no hay ningún problema, no le va a pasar nada. Entonces ya los ajustes, se hizo un reajuste de las protecciones. Entonces ahí la importancia del análisis, del registro de los arranques. Y en esta lámina quiero mostrar cómo son las corrientes del rotor y también en valores instantáneos y en valores RMS. En este punto quiero mostrar la velocidad. Como se puede ver, la velocidad, velocidad nominal del motor es 897 y el registrado es 896.5 y está llegando a su velocidad nominal a los 45 segundos. Si no tuviéramos un analizador dinámico, no veríamos ninguna de estas gráficas. Por eso, el análisis independiente de un arrancador, de un motor de rotor bobinado o de un motor importante, se debe considerar como un análisis especial, porque ajustarlo solo con el de coordinación de protecciones es cometer varios errores. En esta lámina muestro ya los parámetros de estator, rotor en una sola. Ese analizador dinámico instalado en ese motor permitía registrar en estator y rotor. Y podemos ver en qué momento cierra el contactor. En esta lámina podemos ver que a los 45 segundos cierra el contactor del lado rotórico, cómo cambia la frecuencia en el rotor, como hay una pequeña caída de tensión también en ese momento. Entonces nos da una idea, una secuencia de arranque y comparando con otros arranques para ver cómo están los arranques.
Este es un analizador dinámico, el Baker Explorer, para determinar también corrientes de arranque, torque. En este caso es de torque. El torque nominal calculado, recuerdo que este motor era 69.000 Newton metro, aquí se puede ver 65.635 Newton metro, próximo a su nominal, estaba casi en la carga. Y luego se hacen los registros dinámicos en operación en vacío con 95 por carga, luego a 97 por carga. En esta lámina se presenta una alarma de armónico, del séptimo armónico, que está en una alarma, ¿no? No está sobrepasando, pero está en una alarma. Se advirtió en su momento a los supervisores. Y también se hace monitoreo de los parámetros vistos desde la escala, las temperaturas, cómo incrementa la temperatura después del arranque. Y llega máximo en este caso llegó máximo a 77, 78, ya con plena carga. Ahora sí pasamos al motor síncrono. En la parte superior están los parámetros de las tensiones y en la parte inferior los parámetros de corriente. La teoría dice que los motores síncronos arrancan tipo un jaula de ardilla. Efectivamente tienen una alta corriente en el arranque, se puede ver acá. Luego también arrancan como inductivo. Luego en un momento ya ingresa la tensión de campo, pasa a ser capacitivo, pero en vacío. Y en este punto, en esta lámina, quiero mostrar el ingreso el incremento de la corriente de campo al momento de ingresar la tensión. Y luego pasa a ser capacitivo en vacío el motor. Como había indicado en una lámina, el motor síncrono arranca en vacío para luego hacer el clutch con la carga. Entonces, en ese clutch se origina este transitorio de tensión, como se puede apreciar acá. Y aquí venía los vectores en forma capacitivo, luego pasa a inductivo, luego para operar en un valor próximo a factor de potencia 1. Entonces, con los registros dinámicos uno puede ver cómo es la secuencia de arranque, incluso puede saber si va a tener problemas en el momento del clutch. Se ha tenido experiencia que en el clutch, por ejemplo, había un motor síncrono que tenían problemas siempre en el momento del clutch, porque había una variable de alarma del controlador de excitatriz que estaba enviado como disparo hacia el SCADA y el SCADA retornaba como apertura y no había trip ni en el controlador de excitatriz ni en el estator y no sabían por qué abría. Entonces se hizo varias pruebas y ahí se detectó ese problema y se llegó a solucionar. Bueno, ahora paso al mantenimiento de los sistemas de protección. Bueno, el mantenimiento del sistema de protección, las guías son la NFPA 70B y el MTS 2023 de la NETA, ¿no? Los puntos principales que abarcan son la inspección visual, pruebas de funcionamiento de relé, pruebas de tiempo, verificación de ajustes, pruebas de comunicación, mantenimiento preventivo, actualización de software y firmware. Esto es importante porque hay instalaciones mineras que tienen pues años y ya sus relés ya no tienen soporte, por ejemplo, ya pasaron. Si falla ese relé no hay repuesto, tienen que hacer un cambio, entonces tienen que hacer un listado para hacer una renovación de equipo. Y el hacer una renovación de equipo es analizar toda la circuitería, hacer un registro y documentación. En esta lámina quiero mostrar la importancia de la lista de verificación de los sistemas de protección. Bueno, no lo voy a mencionar todo, quiero puntualizar respecto a las baterías de respaldo y suministro de energía. Se tiene que hacer seguimiento del estado de las baterías, que estén en buen estado con carga adecuada, ¿no? De los sistemas de fuente, ya que si estos fallaran, el sistema DC, el único que podría librar de esto sería la bobina de mínima tensión. Y si la bobina de mínima tensión no funcionara,
entraría en una condición de que el relé no respondería porque no habría forma de aperturar el interruptor. Es por eso que es recomendable hacer todo este seguimiento para que no se escape algún punto durante la inspección de mantenimiento de los sistemas de protección. Bueno, ahora estamos ya llegando a la parte final, avances tecnológicos. Bueno, se tiene la parte de sistema de protección basado en la nube, análisis de falla en línea. Como mencionaba, los relés actuales ya tienen implementado funciones o monitoreos de barras rotas y monitoreos de falla entre espiras. Sus algoritmos de ajuste son estos parámetros que se puede ver acá. En este caso específico se dejó como alarma para monitorear porque hacer el ajuste de estos se tiene que determinar correctamente las impedancias del motor, los parámetros del motor. Bueno, también como avance tecnológico está ya en este caso los sensores de vibración integrados por un gateway hacia la nube, ¿no? Y en la nube se hace un desarrollo, hay desarrollos que se ha aplicado para tomar datos de la vibración y mediante patrones determinar si las bandas o si hay frecuencias que tienen relación con el incremento de la vibración. Y esto incluso puede mandar reportes a los celulares o correos. Bueno, para esta aplicación en específico se instaló cuatro sensores de vibración, como se puede ver en la imagen, y se envió a un sistema de la nube. Y el otro tema es el análisis de firma de corriente, que los relés también ya lo van a integrar algunos incluso ya lo tienen. Esto es una técnica que te permite detectar problemas midiendo solo tensiones y corrientes y con los algoritmos de filtrado de esas tensiones y corrientes. Y se puede identificar varios problemas. Por ejemplo, aquí en la lámina derecha se ve todas las zonas del motor y el MSCA es la metodología de análisis de firma de corriente. Se puede detectar desalineamiento, se puede detectar desequilibrio eléctrico en el estator, se puede detectar falla de rodamientos, se puede detectar fallas mecánicas en el carga y acople. Entonces pienso que esta tecnología va a ayudar bastante al tema de identificación de problemas. Bueno, creo que eso ha sido todo, Iván. Muchas gracias. Estoy atento a las consultas o por favor para que los pudieras leer y poder responder. Claro, claro, dame un minutito, por favor. Empezamos por Nicola Wankauki. Dice, ¿alguna experiencia analizando una falla temprana con el Explorer 4000? Con el Explorer 4000, barras rotas. Se identificó en el registro, pero tiene que estar el motor casi a plena carga para determinar esa falla de barras rotas. Se identificó así por corriente y al bajar el motor a taller, efectivamente encontraron las barras rotas. Y también de calidad de energía, pues obviamente, armónicos, desequilibrios, desbalances. Y también, a un caso específico, me recuerdo, estábamos haciendo el mantenimiento de unos motores de faja, que hay un motor que solo gira en un solo sentido. Y algún muchacho que estuvo trabajando ahí, por error, invirtió la secuencia de fases. Y pues el relé tripeaba en cada vez que arrancaba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir con nuestro analizador dinámico y nos detectó secuencia inversa. Y ya pues teníamos que cambiar y arrancar correctamente. Y ese tema nos demoró casi detectarlo, nos ha demorado.
porque ya otro grupo, en mina pues se acostumbra que otro grupo paralelamente ya esté alistando los motores, estén trasladando y otro estén solucionando el problema. Se arman hasta 3 grupos de trabajo. Entonces sí, el Explorer 4000 es una gran herramienta para identificar problemas, también verificar las protecciones que estén ajustadas adecuadamente. Correcto, correcto, Danilo. Vamos a retomar donde nos quedamos atrás. Dalton Padilla hizo la consulta. ¿Cuál es el delta de temperatura aceptable en bobinados de un motor? Dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, uno, si es motor diseñado, si es a la altura, tendríamos que saber su raíz del motor, Ya, pero según el tipo de aislamiento, el delta, a ver un momento, el delta de temperatura dependería del contexto, Iván, esa sería la respuesta, porque no puedo, es una pregunta muy general para poder responderte exactamente. Me claro, tendría que, sí, tendría que identificar tendría que identificar cuáles son las condiciones específicas. Cámbiate la red móvil más rápida al 0800 William, tu cámara, tu micro, por favor, William. Por favor, Gracias. podemos cuidar los micros. Hugo Galvez dice, los armónicos y una onda reflejada que pueda generar el variador puede deteriorar el motor. Por supuesto que sí. Esos armónicos de onda reflejada son los que afectan el aislamiento cuando está trabajando con variador. Es más, hay muchas instalaciones sin cable BFD Shield, he visto y motor de estándar, motor de aplicación general. Entonces ahí importante seleccionar el motor, también los filtros a la salida del variador, ¿no? Para evitar esa onda reflejada. Sería la respuesta. Excelente, excelente, Danilo. Y justo esta pregunta que viene habla de eso, dice, Rolando Villanueva dice, estimado ingeniero, buenas noches. ¿Cuán importante es la selección de cables eléctricos apantallados para un buen rendimiento del motor? Determinante, ya que justo evita las ondas 1 a través, si el cable no es BFD Shield, genera esos tipos de problemas de onda reflejada, y si no tiene los filtros, origina ese tipo de problemas. Degrada el aislamiento paulatinamente. El problema es que no es momentáneo la degradación, sino paulatino. Hace pensar que no va a pasar nada, pero en realidad está degradando el aislamiento. Y por la experiencia, Iván, los motores con esas instalaciones están fallando en los 5, 7 años. Correcto, correcto. Gracias, Danilo. Dice otro, Wilfredo dice, cómo sé que el motor está diseñado para un BDF? Por eso, o sea, el motor, así como un paciente, tiene que tener eh, ¿cómo se le llama eso? En este caso el datasheet, ¿no? Datasheet, los protocolos de prueba. Por eso se pide toda esa información. Si alguien no pide esa información y te analiza el estudio de protección de un arrancador, quiere decir que está tomando varias referencias generales. Excelente, Es excelente, ir al Danilo. datasheet. Henry Calderón, ¿qué quiere decir un motor derrateado? Entiendo que es una baja de su potencia nominal y que es por causas de temperatura y ambientales, pero ¿cómo influye estas causas ambientales? Dice. A ver, recuerdan que una diapositiva indicaba motores de aplicación general que son fabricados en masa, en cantidad, ¿no? En las fábricas, basados en el estándar IS 60034 para aplicaciones hasta 1000 metros. Entonces, cuando un cliente lo requiere, por ejemplo, urgente, no quiere esperar, los motores diseñados demoran. En este caso, lo que piden hacen un cálculo con una fórmula o con la recomendación del fabricante. Un ejemplo, 200 HP a nivel del mar con raíz de 80 grados a nivel del mar. A la altura, ese motor, sí, aplicando sus factores, es 150 HP
con raíz de 52. O sea, no puedes calentar más de 52 más la temperatura ambiente más el margen, no puedes calentar más de eso a ese motor. Entonces el ajuste para ese motor con ese raíz de rateado va a ser diferente que para un motor diseñado para altura. Por eso la importancia de los motores diseñados. Y solo para acotar en lo que estás comentando, Danilo, y esto es bastante importante. Normalmente dentro de la industria minera local tenemos industria pues a 4.000, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Imagínate trabajar con un motor diseñado a nivel del mar, entonces la potencia es menor y las características pues son totalmente diferentes, ¿no? Y hay una pérdida de eficiencia tremenda ya, ¿no? Es un tema tremendo para analizar, para eso inscríbanse en el programa, vamos a hablar bastante sobre estos puntos. Otra consulta dice, vamos a pasar un poquito de variadores de velocidad hay bastante, ¿eh? O sea, quiere decir que todavía hay bastante desconocimiento para la selección de un motor cuando va a trabajar con un variador de velocidad, y eso es importante. Ojo que ya no es novedad el uso de variadores de velocidad, ¿no? Entonces, hay bastante por aprender todavía. Henry Fernández nos dice, en motores de media tensión, 4160, y en baja tensión, 480 voltios, ¿cuál es la recomendación del mantenimiento y ensayos eléctricos en en qué tiempos vamos a realizarlo? De acuerdo. A ver, justo la NFPA 70B identifica 3 estadios. Cada estadio es, por ejemplo, el estadio 1 es un estadio de seguimiento, el estadio 2 cuando hay una alarma, y el estadio 3 es cuando se tiene que hacer una intervención ya correctivo. Entonces, en esa norma de referencia podría encontrar las recomendaciones, las periodicidades que se debe hacer de mantenimiento de ese motor de 4160 y el motor de 480. Ahora, de mi experiencia, de forma referencial, le puedo decir que hay que hacer pruebas de aislamiento al motor al año al menos una vez, ¿no? Y depende también de las condiciones a las que está instalado ese motor. Si va a estar en un ambiente agresivo, en un ambiente contaminado, obviamente el mantenimiento tiene que ser de mayor frecuencia. Excelente, Danilo. Un poquito para cambiar, estamos hablando de motores, pero aquí esta pregunta es importantísima porque es una máquina rotativa también. Dice Miguel Edesma, ¿qué protección debe llevar los generadores en la parte generadora? Un poquito bajo tu experiencia, Danilo. En caso de los generadores, también hay un estándar específico, así como hemos visto el 3008. En este caso, no lo tengo en la mente, pero inclusive hay sus esquemas, protecciones, pero para el estator, por ejemplo, para detectar fallas a tierra en un generador, al ser de potencia, la mayoría de los generadores son de tamaños de potencia, bueno. Es importante ahí, por ejemplo, cubrir el 100% del devanado ante fallas a tierra. Y uno de los esquemas es comparar el tercer armónico midiendo en la salida del generador con un aterramiento de alta impedancia con transformador tipo distribución en el lado del neutro. Hacen una comparación e identifican el patrón de tercer armónico y con eso identifican la falla prácticamente en el 100%. Los métodos por corriente solo pueden llegar hasta el 95%. Y el 5% que está más cerca al neutro del generador son las fallas indetectables, incluso por la protección diferencial. Identifican cuando el falla ya evolucionó o se agravó, como se puede decir, generando mayores corrientes. Ahí recién lo identifican. Entonces, esa protección por patrón de tercer armónico sería uno que diferencia, por ejemplo, de los motores. Después hay protecciones de diferencial, inclusive hay de impedancia, varias protecciones. Correcto, Danilo. Un par de consultas más, muchachos, para cerrar. Freddy Soriano dice, ¿de qué manera determinan si se necesita cambiar los rodamientos en un motor?
Excelente pregunta. Los rodamientos, recuerdan que los rodamientos eran los problemas de mayor frecuencia en la minería y los que hemos trabajado en minería damos fe de eso, ¿no? El análisis de vibración, las pruebas predictivas. No he visto algo más efectivo que el análisis de vibración para detectar problemas en rodamiento. Tienen que tener una frecuencia de análisis de vibraciones y comparar los patrones. Esa es la prueba más, o el método más efectivo de encontrar problemas en el rodamiento, al momento. Obviamente con el avance de la tecnología va a ser el de firma de corriente, pero esto está en desarrollo, ¿no? Están en pruebas. Pero al momento es análisis de vibración. Sería la Correcto. respuesta, Y un Iván. poquito para finalizar, dice, y una pregunta no menos importante, a veces acá hay bastante desconocimiento de esta parte, dice, Kenny nos pregunta, buenas noches, una consulta, un motor de media tensión, 4160 voltios, ¿cuántos arranques le puedo dar en una hora? Se tiene que, justo por ello es importante tener motores de media tensión en la mayoría, o sea, ya deben ser diseñados. Y ese número de arranques por hora es de acuerdo a tu operación también. Por ejemplo, si tu operación te permite, en algunos casos hay operaciones que por necesidad operativa tienes que parar y arrancar, ¿no? En una hora, por ejemplo, en la mayoría de los casos son especificados 3 arranques por hora, dos arranques en caliente y 3 arranques en frío. Pero eso podría variar, pero para un motor diseñado. En un motor diseñado, sí, pues tú puedes pedir inclusive 6 arranques por hora, pero tiene que ser a requerimiento del cliente y basado en tu operación o las necesidades que tengas que parar y arrancar con ese molino o motor, esa aplicación. Es por eso que este flujo que estoy mostrando en pantalla te pides saber eso, los números de arranque. Es por eso que el especificar un motor importante es un tema multidisciplinario en las minas, ¿no? Tanto mecánicos, electricistas y otro personal especialista, también asesores que tienen que participar. Sería la respuesta. Gracias, Danilo, y bueno, nuevamente agradecerte, agradecer ese compromiso con la ingeniería eléctrica, con la carrera, con la parte de coordinación de protecciones, que es uno de tus, de, de los temas más favoritos que te gusta hablar, que te gusta compartir también. Bueno, para un poco comentar, este curso viene diseñado, lo hemos conversado con Danilo tiempo atrás, cuando trabajábamos juntos, hace unos añitos atrás en una operación en el centro. Hemos querido concentrar bastante información en este caso, ¿no? Tenemos tres ingenieros que son muy reconocidos a nivel Latinoamérica. En este caso, uno de ellos es el ingeniero Danilo Poma, que es especialista en protecciones, y en este caso especialista en protecciones de máquinas eléctricas. El siguiente ingeniero es el ingeniero Diego Arias, que trabaja en la empresa ABB, también dentro de la parte de motores, mucha experiencia en el taller de mantenimiento de motores. Y un amigo argentino, él, Gonzalo Gómez, que es gerente de Fabrifor. Los tres tienen conocimiento muy amplio en la parte de pruebas eléctricas, a motores, mantenimiento a motores. Este curso está diseñado justamente para resolver muchas inconsistencias que nosotros como profesionales podríamos tener. No todos hemos aprendido dentro de la universidad, del instituto, toda la parte práctica en motores, todo lo que concierne a normativas, a pruebas, estándares, protocolos que deberíamos de conocer. A veces hemos salido a campo con una teoría muy básica y nos hemos enfrentado y hemos cometido errores. Justamente sabiendo de eso, hemos diseñado este curso para ustedes, muchachos. Entonces, les voy a nuevamente agradecer a la participación. Danilo, muchas gracias nuevamente por brindarnos este tiempo y ese conocimiento que tienes en el área de protecciones hacia máquinas eléctricas. Gracias, Danilo.
Gracias, Iván. También gracias a los participantes y de inscribirse en el curso se puede analizar casos reales que ustedes tienen en campo, ¿no? Porque eso enriquecería bastante el curso con los datos de una aplicación real. Excelente, Danilo. Ahora le doy pase a Eric. Eric, ¿estás por ahí para...? Eric, Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Iván, ingeniero Danilo. Muy buenas noches a todos. Y bueno, ya para terminar lo que es esta masterclass, quisiera, bueno, hacerles una presentación referente a nuestro programa de alta especialización de mantenimiento de motores eléctricos. No sé si me pueden presentar la pantalla o me pueden dar el acceso. ¿O quién está presentando el programa? Voy a dejar de presentar a Eric sí, para por favor, Danilo. que compartas. Ahí aparentemente ya dejé de compartir, ¿eh? Sigue Angélica está por ahí de compartiendo. repente para que te ayude. Sigue compartiendo su pantalla, ingeniero. A ver, dame un momento. Ya, perfecto. Bueno, como ustedes pueden escuchar, estimados al ingeniero Danilo Poma, de acuerdo referente al programa, primero que nada queríamos, bueno, agradecerle por su participación en esta masterclass y asimismo indicarles, bueno, que el curso estamos dando ya inicio este 31 de octubre, este jueves 31 de octubre, ¿de acuerdo? De las cuales, bueno, aquí tiene una duración de 3 meses, ¿de acuerdo? Estamos dividiendo lo que es este programa en lo que son en 6 módulos. Asimismo, bueno, hasta que lo presente la pantalla. Uno de los primeros módulos vamos a tratar lo que es la parte de fundamentos de motores eléctricos, de la cuales son, bueno, la parte introductoria a lo que son motores eléctricos y su importancia, cuáles son los principios básicos también del funcionamiento y componentes principales, las características constructivas para la selección de motores eléctricos, que es una parte muy importante, tipos de motores eléctricos y sus aplicaciones en diferentes industrias. Asimismo, en el módulo 2 también estaremos tratando lo que es la parte de aplicación y selección de motores eléctricos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver lo que es aplicaciones de motores en diferentes industrias, factores a considerar para la selección del motor eléctrico, como lo que es potencia, velocidad, torque, eficiencia, entre otros. También vamos a tener lo que son cuidados durante la operación de los motores eléctricos. Y en el módulo 3 vamos a tocar lo que es la parte de operación de motores eléctricos en lo que es accionamientos electromecánicos para motores. Arranques suaves, vamos a ver variadores de velocidad, control escalar y vectorial. También vamos a tocar lo que son las protecciones de motores eléctricos clase 1 y clase 2, ¿correcto? En este caso, ya iba a compartir la pantalla. Perfecto. Aquí tenemos lo que es la parte de protección de motores eléctricos clase 1 y clase 2. En el módulo 4 estaremos tocando lo que es la parte de estrategia y gestión del mantenimiento de motores eléctricos. Aquí vamos a ver lo que es algo muy importante, que es el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Hoy en día, bueno, casi la mayoría de empresas toca lo que es el mantenimiento correctivo, de las cuales tienen muchas pérdidas por el tema de que solamente hacen lo que es el cambio de equipos o ello. Aquí le vamos a enseñar todo lo que es la parte del mantenimiento preventivo y predictivo. Vamos a ver lo que son fallas típicas en motores eléctricos, el desarrollo también de planes de mantenimiento específicos según el tipo de motor y las condiciones de operación, gestión de informes de monitoreo y análisis de fallas, lo que es la parte de innovación de los motores, cómo está evolucionando lo que es el tema de la tecnología. Por otro lado, en el módulo 5 tenemos lo que es la parte de monitoreo de condición y diagnóstico de fallas. Aquí con el ingeniero Gonzalo vamos a ver lo que son métodos de monitoreo de condición para motores, tanto vibraciones, temperatura, pruebas estáticas aprobatorias, como las pruebas avanzadas también en dos partes, parte 1 y parte 2, y también lo que son las pruebas dinámicas, que también en dos partes. Aquí podemos ver una pequeña imagen referente a lo que son pruebas estáticas. Por otro lado, y para finalizar el módulo, ya tenemos lo que son estudios de casos y análisis de fallas reales.
Aquí, como estaba indicando el ingeniero Danilo Poma, vamos a tener lo que son, casos reales. Los participantes van a poder mencionar qué casuísticas de repente tienen o de repente fallas comunes en su área laboral, presentación de casos de fallas reales, análisis detallado de cada caso, soluciones implementadas y lecciones aprendidas durante toda la capacitación. De acuerdo, bueno, el cronograma que tenemos hoy en día es como le mencioné, es una duración de 3 meses, son 50 horas cronológicas. La modalidad es 100% virtual, clase online en vivo. De acuerdo, como le mencioné, 3 meses. El horario que se va a estar dando son los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche, horario Perú, Colombia, Ecuador. Al finalizar este curso le otorgamos un certificado como especialista senior en monitoreo de condición y mantenimiento de motores eléctricos por mentoring. Aquí tenemos la presentación de los docentes, la plana docencia. El ingeniero Gonzalo Gómez, gerente general de Fabrifor. Él actualmente es ingeniero electricista y integrante del Observatorio de Ingeniería y Sostenibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de Facultad Regional de Rosario, Argentina. Tiene más de 16 años de experiencia laboral. Actualmente es gerente general de Fabrifor en una empresa argentina dedicada a fabricar, bueno, a brindar, perdón, servicios electromecánicos a la industria de rebobinado y mantenimiento. Tenemos al ingeniero Diego Arias, él es especialista en motores y generadores, ingeniero electricista en la Universidad Nacional del Callao. También cuenta con una maestría en Administración y mención en Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El ingeniero cuenta, bueno, con más de 11 años de experiencia laboral, profesional. Él trabaja actualmente, bueno, desempeña como workshop en supervisión en ABB. Y tenemos al ingeniero, bueno, presente el ingeniero Danilo Poma, especialista en protección de sistemas eléctricos. El ingeniero es, bueno, electricista en la Universidad Nacional del Centro del Perú y, bueno, cuenta también con una maestría en Ingeniería de Electricidad en la Universidad Nacional del Callao. Con más de 12 años de experiencia y actualmente labora como senior de sistemas eléctricos de potencia en compañía minera Volcan a nivel corporativo. ¿Correcto? Esto es nuestro programa, estimados. Darle la invitación a todos para este día 31 de octubre, que estamos dando inicio ya, es a las 8 de la noche, horario Perú, ¿de acuerdo? Como ustedes pudieron ver, todas las masterclass que hemos dictado referente al programa de motores eléctricos, nuestros docentes que van a dictar tienen bastante experiencia, bastante conocimiento para que les puedan inculcar a cada uno de ustedes. Bueno, eso sería todo de mi parte y bueno, darle la paz a mi compañero. Claro que sí, agradecer como siempre al ingeniero Danilo Poma por esta excelente masterclass. Bueno, para indicarles, hacerles recordar que al momento de ingresar a sala, bueno, deben hacerlo con sus nombres y apellidos completos para la certificación respectiva. Así tal como ingresaron, de esa misma forma se les emitirá el certificado a todos los que llenen la asistencia. Bueno, se ha emitido un link en donde pueden solicitar más información acerca del programa que estamos empezando este 31 de octubre, a 2 días de empezar esta gran especialización. De igual manera tendremos un descuento especial por inscribirse a través de este link. Este descuento es especial para los participantes de esta masterclass. Si desean conocer más sobre el programa, pues les invito a llevar la especialización con nosotros. Mentoría, capacitación y consultoría. Bueno, los certificados de participación de esta máster se enviará en un lapso no mayor a 3 días hábiles. Bueno, agradecer nuevamente al ingeniero Danilo Poma por esta excelente presentación. Ha sido un gusto poder acompañarlo el día de hoy. Ingeniero Iván, a usted también por ayudarme en las preguntas, hacer las preguntas respectivas. Y bueno, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para informarse de esta y otras masterclass que vamos a tener a lo largo de este año. Recuerden, quedan pocas vacantes para esta gran especialización. Agradecerles nuevamente por su gentil asistencia y nos vemos en el inicio del programa. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, ingeniero. Un gusto. Buenas noches, ingeniero Iván. Buenas noches, compañero. Buenas noches con todos. Permiso. Listo. No se olviden, ahí están contestando. Ya les van a llamar por interno, muchachos, no se preocupen.
Gracias, buenas noches a Buenas noches todos. con todos. Buenas Buenas noches con noches. todos los participantes. Gracias, Iván. Gracias, Ana. Gracias, Iván. Gracias, Ana. Excelente Un placer. soporte. Gracias, Danilo. Un abrazo. Gracias a Buenas todos, noches. muchachos. Un abrazo. Feliz noche. Abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, compañero. Buenas noches.